Le mostramos la fotografía. «Ah, el lugar donde dispararon a Bruno Schulz», dijo el hombre, y nos guió hasta la casa. Luego señaló hacia el parque. «Ahí es donde estaba el gueto», explicó. «Todavía lo recuerdo. Yo era un adolescente en aquella época». La estatua de bandera podía verse a lo lejos, brillando entre los árboles. Hay un lugar en Drogovic donde se conmemora a este hijo ilustre de la ciudad, redescubierto décadas después de la guerra. Una discreta placa está sujeta en el muro de la casa donde Schulz vivió con su familia durante el periodo de entreguerras, en el número 10 de la entonces calle Florianska. La placa es reciente. Puede datar del momento en que se generó la controversia en torno al descubrimiento de los murales pintados por Schulz en la habitación del hijo del oficial de las SS, Landau. Poco después, representantes del Yad Vashem de Jerusalén extrajeron grandes secciones del mural y se las llevaron a Israel. En esta casa, anuncia la placa en ucraniano, polaco y hebreo, entre los años 1910 y 1941 vivió y trabajó el famoso artista judío y gran escritor en lengua polaca Bruno Schulz. Se trata de un intento audaz de englobar en una sola frase la naturaleza multifacética de la vida, la identidad y la literatura en estas ciudades de Galicia Oriental antes de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Pero es un pequeño intento que pasa desapercibido. La casa de Schulz no está ni siquiera destacada en el plano de la ciudad. Tampoco es posible encontrar la villa en la que Schulz pintó los murales descubiertos en el año 2000 por el documentalista alemán Benjamin Geisler, cuya extracción de la pared por parte de los representantes del Yad Vashem y su posterior traslado a Israel fue criticado con vehemencia tanto por ucranianos como por polacos. De pronto, todos querían apropiarse de Schulz, un hombre que había sido asesinado de un disparo como un perro vagabundo en una calle cercana hacía 60 años. El marcapáginas. Hablamos con Jordi Carrión. Bienvenido a Radio Sefarad. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Jordi es el director de la colección Lo Real, de la editorial Malpaso, que nos trae en castellano Borrados, que firma Ober Bartov. No sé, Jordi, si preguntarte primero por el libro o por el autor. Bueno, pues las dos preguntas serían pertinentes. ¿Por dónde quieres empezar? Es un súper académico norteamericano de la Universidad de Brown, historiador, de origen israelí. Él se formó, creció en Israel y después emigró intelectualmente a los Estados Unidos y es uno de los expertos mundiales en nazismo, tema militar nazi y alemán y últimamente también en el tema del Holocausto. A pesar de ser, como dices, un experto, es de no hace mucho cuando empezó a interesarse un poco por su propio pasado familiar, ¿no? Y esto es lo que le condujo a escribir Borrados. Efectivamente, es decir, él se había ya ocupado de estas cuestiones como un teórico, como un investigador, pero nunca había ahondado en el hecho de que su familia fue parcialmente exterminada y lo que hizo fue viajar a la región de la antigua Galicia, de la cual viene su madre, y ahí como que cambió su percepción de sus estudios. Se dio cuenta, y esto es un momento maravilloso de su libro Borrados, se dio cuenta de que a él le sonaba el yiddish, de que a él le sonaba el polaco, de que a él le sonaban un montón de lenguas que él creía que no conocía, pero que le sonaban de su infancia, y él recupera esas voces, esos tonos, esos registros y se mete en los archivos de ciudades que han intentado borrar radicalmente la huella de su población judía, porque después del exterminio nazi, después de la Segunda Guerra Mundial y después del comunismo, se han reinventado como estados modernos.
Claro, de ahí que el subtítulo del libro sea Vestigios de la Galicia judía en la Ucrania actual, ¿no? Y estos vestigios que encuentra Omer Bartov, ¿son tangibles o intangibles? ¿O las dos cosas? Las dos cosas, porque él encuentra ruinas, encuentra, por ejemplo, nombres de calles o nombres de edificios o placas arrancadas y de pronto hace una foto o explica lo que era ese edificio, que era una sinagoga, por ejemplo, que era una escuela rabínica, por ejemplo, que era una casa de una familia judía. Y aunque no hay ningún tipo de reconocimiento oficial, ningún tipo de inscripción oficial que recuerde eso, él averigua por fuentes documentales, por fotografías, por archivos, por postales, por lo que fuera, él averigua lo que realmente ahí hubo. De modo que en las ruinas, en lo que las autoridades de Ucrania han querido ocultar, él descubre lo que realmente existió. Y eso es lo más fascinante del libro, ¿no? Que constantemente nos va desvelando aquello que una guía de viaje o Wikipedia no nos podrían contar. ¿Esa te parece la aportación última del libro? Porque puede haber mucha gente que diga un libro más sobre la Shoah, sobre el Holocausto, sobre lo que sucedió en Europa con los judíos. No, no creo que sea un libro más porque es una región, es una zona que no ha sido tan estudiada. Se ha centrado todo el estudio mucho más en Auschwitz, en Polonia, en Alemania, en Austria, en el norte de Italia, en Francia, incluso en los estudios que tienen que ver con la Unión Soviética, etc. Ucrania no había sido tan estudiada y ahí lo que él encuentra es un tipo de exterminio que también es sistemático, pero que no es industrializado. No es el exterminio de los campos de concentración y de exterminio, sino que es una cacería, es una masacre hecha con machete, hecha en pelotones, hecha incluso entre vecinos. Y eso tiene su punto, digamos, de novedad, por decirlo así, en términos de estudios de la Shoah. En lo que respecta a la aportación meramente personal, pues evidentemente tampoco se parece a nada que hayamos leído, porque nos cuenta la historia de su madre, de su abuela, y hace una historia de ciudades que no son las ciudades famosas que todos conocemos por las películas y por los libros sobre el tema. Claro, no es solo un recorrido histórico por la Shoah por balas, sino que también es, como dices, una autobiografía, una historia de familia y un libro de viajes diferente, ¿no? Para todos aquellos que se quieran acercar a este fenómeno. ¿Cómo te aproximaste tú a Borrados, Jordi? A mí me lo recomendó un amigo, Josep María Lluró, que es experto en estos temas, es historiador. Y lo leí en inglés y él me lo recomendó porque a mí me interesa mucho y he escrito mucho sobre Sebald, el escritor alemán. Y me dijo Josep María que le parecía que era el tipo de libro que no se publicaba antes de que Sebald fuera tan influyente. Y en efecto, Bartov había publicado libros en prosa académica. Este es el primer libro de viajes que publica, el primer libro de viajes con fotografía que publica y el primer libro que tiene un componente de autobiografía y de investigación en su propia familia. Yo conecté por eso, porque yo también soy hijo de inmigrantes, él lo es de inmigrantes europeos en Israel, yo lo soy de inmigrantes andaluces en Cataluña. Me interesa mucho para mi propia obra como escritor el tema del viaje y de la migración y por ahí conectamos. Y la verdad es que ha sido un placer conocerlo en estos días que ha estado en España, porque es un tipo muy sabio y muy humilde y eso no es fácil de encontrar. Ya, los grandes suelen serlo, ¿no? Eso dice. ¿Qué te contaba? ¿Cómo recibía las opiniones del público en estos encuentros o con la prensa? ¿Qué puedes recordar que nos quieras comentar sobre lo que decía Omer Bartov de su paso por España? Bueno, la verdad es que él estuvo encantado, le encanta Barcelona, le encanta la comida española, estuvo en los museos, pues el Picasso, el Miró, la Sagrada Familia, etc. Pero claro, ese Bartov turista, pues después de la presentación del libro en la librería Laie de Barcelona, se contrastó con el Bartov viajero, ¿no? Entonces ahí vimos fotos y mapas de su viaje, de su investigación, y nos contó cuando en los archivos pues iba con 2 asistentes que le traducían
del ruso, que le traducían de idiomas que él no conocía, cómo fue muy sistemático. Entonces nos iba mostrando fotos antiguas de las ciudades por las que pasaba, que son las ciudades, por ejemplo, de Joseph Roth y de esa Galicia que ya no existe, con fotos actuales, ¿no? Y el contraste era realmente brutal, realmente sobrecogedor. Había un monumento a unos luchadores ucranianos o a unos soldados soviéticos que habían muerto 8 en una escaramuza y no había ningún rastro de una masacre de 1000 judíos, ¿no? Ese contraste entre una cosa y otra fue realmente sobrecogedor. Éramos 50 o 60 personas en Laie que escuchábamos enmudecidos su relato. Sí, porque además él se encuentra, como decías antes, sonidos familiares, ¿no?, que le retrotraen a la infancia y a su historia de cuando era pequeño y a la historia de su familia, pero nosotros también nos encontramos con viejos amigos como Roth o Bruno Schulz. Efectivamente, claro, es que ver cómo han arrasado un paisaje cultural de la riqueza que Bruno Schulz o Joseph Roth nos explicaron, pues claro, es muy bestia, ¿no? También hay escritores israelíes, escritores en yiddish, escritores que escribían en yiddish o en hebreo, que vienen de ahí también, ¿no? Entonces, parte de la cultura israelí contemporánea también tiene sus raíces en Galicia, y es muy interesante y muy triste contrastar esa riqueza con la pobreza nacionalista actual. Jordi, antes de hacerte mi última pregunta, quería felicitarte por la edición, porque es un libro el objeto libro es muy bonito. Gracias, muchas gracias. No es mérito mío, sino del diseño de Malpaso, que tienen un diseño y un cuidado excelente, y hacer libros en tapa dura en esta época no es fácil. Y ellos han luchado por mantener ese rasgo de estilo, ¿no? Libros en tapa dura, muy bien diseñados y muy bellos efectivamente como objeto. Sí. La última, que sabemos que tienes prisa y que estás muy ocupado. ¿A quién te gustaría que llegara este libro? ¿Quién debería leer Borrados, de Omer Bartók? Yo diría que todos los nacionalistas, tanto catalanes como vascos, como españoles, como argentinos, como mexicanos, que entienden que una historia o un legado o un patrimonio es más importante que otro. Hay que intentar entender que las comunidades se construyen por convivencia de memorias, que todas tienen que ser preservadas, que todas tienen que ser defendidas y que todas tienen que ser conmemoradas. Muchísimas gracias por editar Borrados y por habernos atendido. A ustedes, a vosotros. Un abrazo.